Hoy vamos a hablar de la falsa autoestima. Hace un par de semanas hablamos acerca de la sobreestima. Esa es cuando nos estimamos más de lo que tenemos que estimarnos. Hablamos del orgullo. Y les conté la historia de Amán y Mardoqueo. Y hoy vamos a hablar de otra distorsión de la autoestima. En este caso, una baja estima, pero encubierta en una falsa estima. Hoy les traigo una historia buenísima que ejemplifica bastante de lo que vamos a hablar hoy. Todos conocemos personas que en el trabajo parecen ser de hierro, gente que es impenetrable, gente que cae mal porque realmente son como muy déspotas, ¿no? Y son personas que tú los ves que pueden tomar decisiones inquebrantables y que son duros, que cuando tú ves que toman ciertas decisiones, tú dices, wow, pero esa gente no le duele nada, ¿no? Son insensibles, ¿no? Muchas veces esas personas que actúan de esa manera tan fortalecida, aparentemente, en sus vidas privadas son totalmente lo opuesto. Esa disociación que ante los demás aparentan ser muy fuertes, pero realmente por dentro, en lo interno, son débiles, es una de las características de las personas que andan por la vida con una falsa estima. Esas personas que aparentan una gran fortaleza, pero que realmente en su interior son muy vulnerables, son personas que aparentan ser muy seguras y realmente son personas que tratan de esconder cualquier emoción que pueda arrojar, hacer aflorar su vulnerabilidad, como el miedo, como la tristeza, como la desesperanza. Son personas que aunque se estén demoronando por dentro, que se están cayendo, son personas que quieren aparentar que todo está bien. No, 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 vamos a seguir adelante, tenemos que seguir, no podemos parar, tenemos que seguir en esto. Y sin embargo, son gente que están llenas de dudas y que es hasta difícil tener una conversación que llegue a un grado de profundidad con ellas porque tratan de mantenerse en la superficie para que nadie se dé cuenta que realmente son personas con una baja autoestima, tratando de aparentar que tienen una alta autoestima. Yo le he llamado a este live de hoy, le he llamado un rey peón y pronto les voy a decir por qué. Estas personas que actúan de esta manera, que tienen una baja autoestima, pero tratan de encubrirla como de lugar, son personas con las que son difíciles compartir, convivir, trabajar con ellas, porque son personas que les cuesta pedir ayuda. Les cuesta pedir ayuda y en esa misma incapacidad que tienen de pedir ayuda, y bueno, es una falta de comunicación porque no saben comunicar sus necesidades y de la forma en que ellos terminan expresando esas necesidades es reclamándote. Yo he trabajado con gente así, yo conozco gente así, que realmente tienen una necesidad, no piden la ayuda, nadie la ayuda y después dicen, es que a uno nadie lo ayuda. Pero hermano, usted no ha pedido que tiene ayuda, usted no ha dicho que necesita ayuda, señora o señor. Gente que se vive quejando, pero es porque realmente son incapaces de manifestar esa necesidad que tienen. Definitivamente, esas son personas que están llenas de dudas, que les cuesta inclusive tomar decisiones en su cotidianidad, en la vida diaria, porque están llenas de inseguridades, pero lo viven tapando. Hacia afuera son personas que quieren aparentar, están fortalecidas, pero realmente están debilitadas. Esta mañana yo puse un post que decía que la mayor debilidad que puede tener una persona es una falsa fortaleza. Y realmente son gente que llega a ser déspota inclusive, porque son personas que a como de lugar se ponen un escudo para aparentar que nada les importa. En fin de cuentas, son personas que se autocuestionan constantemente porque se les dificulta percibir su propio valor y se agarran de la posición, se agarran de un título, se agarran de cosas externas para aumentar su valor, pero no saben reconocer su propio valor. En definitiva cuenta, estas personas que aparentan ser muy fuertes, al final son personas con baja autoestima. Y cuando esas personas no deciden intencionalmente confrontar esa debilidad y reparar su autoestima, esa máscara las puede llevar por muy mal camino. Porque realmente hay agravantes y es el hecho de que las personas que sufren de autoestima baja, en la mayoría de los casos, esa autoestima baja es un síntoma
de algo todavía más profundo que esa persona tiene, que pueden ser heridas de su alma, que vienen de su infancia, que vienen de relaciones anteriores, o de situaciones o circunstancias que hayan vivido y que le hayan generado tal trauma que ellos manifiesten esa baja autoestima. Entonces la baja autoestima sí se puede sanar, pero cuando tiene una raíz en una herida mucho más profunda, donde hay que ir a sanar es lo que hay en el corazón, es la herida del corazón para poder sanar esa herida que tiene, que lo que le hace manifestar esa baja autoestima. Otro problema que hay es que el mundo a nosotros nos valora por conceptos que el que no sabe autovalorarse, si utiliza esos filtros para encontrar su propio valor, esos filtros lo pueden llevar por muy mal camino. El mundo nos valora por nuestra apariencia física, nos valora por nuestro dinero, la cantidad de dinero que tengamos, nuestra condición financiera, por nuestra inteligencia, por la familia de la cual venimos, nos valora por la clase social a la que pertenecemos. Y cuando nosotros no sabemos cuál es nuestro propio valor y nos agarramos de ahí, muchas veces lo que hacemos es, exacto, los títulos. Nos agarramos de esos títulos, de esas cosas que nos pueden ensalzar nuestro valor y tapamos y esa baja autoestima y salimos al mundo a aparentar una cosa que no somos. Entonces, hoy yo les quiero hacer una historia de un rey cuya baja autoestima lo hizo perder su reinado, su realeza y más aún su vida. Y se las voy a leer. Esta es la historia del rey Saúl. Para los que no saben, el rey Saúl fue el primer rey de los israelitas. Los israelitas que siempre han tenido el amor de Dios porque fue el pueblo que él escogió y lo fue y lo sacó de Egipto, mandó a Moisés que lo sacara y pasaron muchísimo trabajo porque eran desobedientes como ellos solos. Pero en un momento determinado Dios no le era suficiente a ellos, no les era suficiente y ellos dijeron, nosotros queremos un rey. Y el mismo Dios le dijo, está bien, yo no lo soy suficiente, está bien, yo le voy a poner un rey. Y ahí empieza la historia del rey Saúl, que fue el primer rey de los israelitas. En este live de hoy yo le he llamado el rey peón. Y les voy a contar por qué. Porque él padecía de este mal del que estamos hablando hoy. Aunque fue el primer rey de los israelitas escogido por Dios para tan importante oficio, su carácter estaba totalmente nublado de una baja autoestima. Y por consiguiente, su carácter no estuvo a la altura de la posición que le habían dado. Y tenemos que estar alertas porque así también nosotros muchas veces no le creemos a Dios y le creemos al diablo cuando nos susurra en la mente que nosotros no somos lo suficiente. Porque déjeme decirle una cosa, sea donde sea que radica el origen de esa baja autoestima, esa es una condición que el diablo utiliza para mantenerte clavado a esa esclavitud de que tú no eres lo suficiente. Y cuando tú te crees eso, cuando tú crees que eso es verdad, tú le estás creyendo al diablo y no le estás creyendo a Dios. Definitivamente. Y Dios para cada uno de nosotros tiene un plan maravilloso. Sin embargo, cuando nosotros no le creemos a Dios y nos creemos a nosotros mismos o a nuestra mente loca o al diablo que nos viene a susurrar que nosotros no somos suficientes, nos puede pasar exactamente como le pasó al rey Saúl, que también tenía una mente atacada por el enemigo que con sus patrañas hace que la gente mantenga esa condición de autoestima baja y que no se aprecie lo suficiente. La historia del rey Saúl es una de las historias de personajes bíblicos con baja autoestima más tristes que hay. Pues fue un hombre que pasó su vida atormentado por ese flagelo desde su juventud. E incluso le costó la unción de Dios, el trono, y le trajo una muerte muy cruel. Encontramos en la vida de Saúl un claro ejemplo de una persona cuya mente está bajo ataque del enemigo. Aquí, unos cuantos pasajes del libro de Samuel nos muestran los rasgos de su débil carácter. Yo les voy a contar a ustedes de dónde viene el complejo del rey Saúl. El rey Saúl era de la tribu de Benjamín. Y la tribu de Benjamín era la más pequeña de las 12 tribus de Israel. Pero sucede que la razón que esa tribu era más pequeña no era porque había menos gente, fue que en un momento determinado hubo un acto atroz en la tribu de Benjamín, donde un grupo de hombres violaron a una mujer de una manera asquerosa durante toda la noche hasta que la mujer murió al final.
el marido de esta mujer dio a conocer este acto atroz a todas las demás tribus de Israel y esto nunca había pasado entre ellos y entonces todas las otras tribus, las demás 11 tribus, atacaron a Benjamín de una manera tan fuerte que acabaron hasta con la madre de los tomates. Y no solamente eso, desde ese momento esa gente quedó marcada socialmente. Decíamos ahorita que el mundo nos valora por la familia de donde venimos, por el pueblo de donde venimos, por nuestro estado social. Y en ese tiempo la gente de Benjamín era mirada hacia abajo. ¿Por qué? Porque quedaron marcados por ese acto atroz que hizo un grupo de hombres y que le mereció la vida a muchísimos benjaminitas y que a partir de ahí los otros decían, mis hijas no se van a casar con ningún benjaminita, mis hijos no se van a casar con una mujer benjaminita. O sea, que Saúl venía de esa tribu y entonces imagínense que él tenía el complejo de ser benjaminita. Entonces, cuando Dios le dijo a Samuel, que era un profeta, que ungiera a Saúl como rey, él desde entonces dio a mostrar ese carácter débil que tenía. Le cuento que en 1 Samuel 9:2 tenemos una descripción de Saúl que para los estándares de este mundo, el tipo estaba, mira, buenazo, porque oigan cómo dice, Cis, que era el papá de Saúl, tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo, apuesto, como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban por el hombro. O sea, era un hombrazo. El tipo se veía bien. O sea, ya él tenía ahí menudo para devolver porque se veía bien. Pero realmente él se consideraba menos. La Biblia señala que no había hombre como Saúl y sin embargo, cuando el profeta Samuel le dice que él era el ungido como rey para Israel, la respuesta de Saúl en 1 Samuel 9:21 fue la siguiente. ¿Por qué me dices eso? Respondió Saúl. ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? O sea, él se ponía su tag de yo soy insignificante porque vengo de una familia insignificante porque vengo de la tribu de Benjamín. O sea, Señor, por favor. En 1 Samuel 10:1 nos narra cuando Samuel unge a Saúl como rey. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? El deseo de Dios, oigan esto, era ungir a Saúl, levantarlo, llevarlo a victoria y al total cumplimiento de su plan divino para su vida. Asimismo, tiene Dios planes divinos para nuestra vida, los tiene reservados, pero nosotros muchas veces pensamos otra cosa o le ponemos el oído cómodo al diablo para que nos convenza de que somos un disparate y entonces no se lleva a cabo el plan divino de Dios para nuestra vida. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. En otra ocasión, en 1 Samuel 10:6, Samuel le profetiza a Saúl que Dios le va a cambiar la vida, que lo va a hacer profetizar y que lo va a transformar en un hombre nuevo. Y dice aquí, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, ese Samuel hablándole a Saúl, y profetizarás con ellos, con otros profetas, y serás mudado en otro hombre, o sea, Dios va a ser otro hombre de ti. Y la verdad de la promesa de Dios era influir en la vida de Saúl, fortaleciendo sus áreas de debilidad hasta transformarlo en un hombre totalmente diferente. Eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Señores, hay cosas que superan nuestra fuerza, nuestra posibilidad. Y tú le pones eso en las manos a Dios y Dios obra en tu vida para transformarte. Hay muchas cosas, hay mucha sanidad interior que solamente se logra cuando tú te reconectas con Dios, cuando tú tienes esa reconciliación con Dios que tenemos todos que hacer a causa de lo que pasó con Adán y Eva, cuando tú te reconcilias con Dios a través de Jesús y permites que el Espíritu Santo obre en ti, esa sanidad interior se puede dar. Y esas autoestimas que vienen por heridas del alma muy graves, muy antiguas, se puede quitar. Pero les sigo con el cuento de Saúl, que es demasiado bueno. Saúl no sentía que era lo suficiente para Dios y para otros tampoco. Eso estaba muy arraigado en él. Y pasó su vida escondiéndose y queriendo agradar a otros. Esa es otra cosa, que muchas veces esa misma gente que tienen una falsa autoestima, pero realmente la tienen baja, después que hacen a veces muchos actos déspotas, tratan de falsamente ganarse la aprobación de los demás, porque realmente necesitan el sustento de esa falsa autoestima. De hecho, Saúl, cuando Samuel lo iba a declarar rey, que mandó a llamar a todas las tribus de Israel, la mandó a llamar a todas para anunciarles que tenían un rey, el tipo
Saúl se escondió y no aparecía por parte, pero por parte él aparecía. Y entonces dice aquí, en la primera de Samuel 10, del 22 al 23, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. O sea, ¿dónde está el tipo? Le preguntaron a Dios, pero ¿y dónde está? Y Jehová le respondió, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Surgen aquí los primeros indicios de una mente bajo ataque. O sea, el tipo tenía capacidad, pero él se dejaba atacar su mente, como le pasa a mucha gente, que se aferra a esa baja autoestima. En vez de sanarla, la trata de encubrir con otra cosa que no es, que es lo que le pasó a Saúl. Este hombre, aún teniendo la unción, oigan, tenía la unción y la promesa de Dios, y hasta en lo natural había sido dotado de suficientes dones y capacidades, en sus pensamientos era alguien que se escondía en el bagaje. O sea, él no tenía absolutamente nada de autovaloración. Se sentía inferior y se menospreciaba a sí mismo. En 1 Samuel 15:23 dice, eso fue después de que él agarrara y hiciera un acto de desobediencia y fuera a hacer sacrificios para Dios. Y en este versículo, Samuel le reclama que por qué él hizo eso, porque fue por un acto de desobediencia que él cabe en desgracia por Dios, porque él se fue subiendo, se fue subiendo y se fue subiendo, y después ya lo que decía Dios no tenía nada que ver. Él podía más o menos buscar una vuelta, que muchas veces lo hacemos. Señor, la palabra de Dios es clarísima. Dice, aquí dice tal cosa, bueno, pero no lo puede acomodar a como uno le acomode mejor. Y así mismo hizo Saúl también. Él le dieron un mandato claro. Él lo mandaron a acabar con una cierta comunidad, los amalecitas. Y el tipo hizo más o menos el trabajo al 85% y el 15% le dejó ahí medio con un comodín, ¿no? Entonces le dice Samuel, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, el pecado de adivinación es cuando tú vas a una bruja, a una de esa gente que te adivina y cosas de esa, ¿no? Y la rebelión es, o sea, es rebelarte contra la voluntad y lo que Dios te ha dicho. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. El tipo era obstinado, él iba por ahí, por donde él quisiera. Y el infierno no se va a conformar con que le entregues solo un poquito de tu vida. Cuando tú ya empiezas a querer ocultar esa autoestima y tú no la sanas, tú te entregas a otro tipo de poderes fuera, digamos, de ti mismo, ¿no? De tu título, de tu trabajo, de tu oficio, ya tú le estás dando una llave al diablo para que maneje tu vida y te embrome para siempre. Entonces dice aquí, el infierno no se va a conformar con que le entregues solo un poco de tu vida. Si le das algo, querrá más. Encontramos en este pasaje cómo el ataque mental conduce a otra dimensión de opresión, de rebeldía y de obstinación. Y estas llegan a posesionarse de la voluntad de la persona, de tal manera que adquiere el poder y proporciones comparados solo con la idolatría y la hechicería. En 1 Samuel 16, 14 y 15 nos cuenta cómo Dios le sacó los pies, le subió los vidrios a Saúl y dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Vemos aquí a Saúl yendo de mal en peor. O sea, él empieza con su desobediencia, cae en desgracia. Desde que él cae en desgracia, el Señor ya dijo, el Señor le dijo a Samuel, mira, yo me arrepiento de haber puesto a Saúl de rey, porque no tiene el carácter, búscame otro, te voy a mandar que me busque otro que tenga el carácter que yo quiero. Y resulta que ese que tiene el carácter que yo quiero entra en la escena cuando Saúl está ya empezando a tener esos ataques de ese espíritu malo. Entonces vemos aquí a un Saúl que está yendo de mal en peor. Ahora Dios se hace a un lado y permite que el enemigo lo ataque. Y muchas veces Dios hace eso con nosotros. Nosotros, por estar desobedientes, por hacer lo que nos da la gana y no hacerle caso a lo que Él quiere para nosotros, nos vamos de boca. Nos vamos de boca y el Señor permite que entonces el enemigo nos ataque y nos oprima. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Cuando el hombre deja de oír la voz de Dios y de someterse a su voluntad y a su autoridad y de honrarle, el Señor se hace a un lado, permitiendo que el enemigo se acerque y en plan de verdadera conquista empiece a molestarnos y a oprimirnos. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando no somos honestos, cuando no somos sinceros, cuando no nos allegamos a la voluntad de Dios. Entonces, como hemos visto hasta aquí, todo empieza con un hombre que tiene una baja autoestima. Saúl no se consideraba nada para ser llamado a ser rey de Israel. Un hombre que teniendo todas las posibilidades a su favor,
se siente inferior. Confundido, comienza a huir del plan de Dios y se esconde en el bagaje, teniendo que ser traído a la fuerza para cumplir la voluntad de Dios. Pero continúa en su proceso. Entonces, ya él, esa baja autoestima, ya empoderado con su título de rey, empieza a ser obstinado y a ser rebelde y desobediente. Y siguiendo sus propias razones y sus propios argumentos y sus propias reglas, deja de depender de Dios. Lo que nos pasa mucho a nosotros, que muchas veces, antes de tomar cualquier decisión, atento a nosotros, ni siquiera oramos para tomar esa decisión y nos vamos de boca. Porque realmente nosotros tenemos que dejar que Dios nos guíe en nuestras decisiones, en nuestro diario vivir, en las cosas importantes. Y muchas veces atendemos otros oídos y no atendemos a la voluntad de Dios. Todo esto provoca que Dios se aparte de Saúl y que permita una dramática incursión del enemigo, o sea, un espíritu inmundo que comienza a visitarle y a atormentarle, afligiéndole de forma recurrente. Pero, ¿qué pasa? En 1 Samuel 16, alguien le recomienda a Saúl que busque a alguien que le toque la arpa. Dice aquí, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Este relato bíblico muestra cómo David le empezó a traer alivio a Saúl, pero no era solamente la música, sino que David, a diferencia de Saúl, era un tipo con un carácter hecho, formado y correcto. Tenía la autoestima en su justo lugar. Y a partir de ahí, que David entra a la corte de Saúl, David se gana el amor de Saúl. Él no estaba dañado del todo. Él realmente podía reconocer la bondad. Y empezó, lo hizo su paje de armas a David y le cogió muchísimo cariño. Dice 1 Samuel 16 del 21 al 23. Y viniendo David y Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, el papá de David, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Aunque el rey Saúl estaba perturbado en su mente por sus constantes ataques del enemigo, es evidente que todavía respondían sus afectos porque amaba mucho a David. Esa relación linda que realmente empieza a tener Saúl con David se empieza a decaer en un momento determinado que él se le llenan los ojos de celos hacia David. Pero aconteció en 1 Samuel 18, del 6 al 9, que cuando volvían ellos, o sea, David y Saúl, cuando David volvió de matar al filisteo, ellos venían de pelear con los filisteos. Recuérdense que David fue el que con un tirapiedra mató a Goliat, ¿se acuerdan? Y realmente él recibió mucha alabanza por esto, ¿no? Por ese acto que él hizo, que fue un acto de fe, porque a él le dieron una armadura y le dieron unos asuntos y él dice, no, yo no puedo caminar con esto que Dios me dijo que yo lo voy a tumbar a este hombre, y agarró su tirapiedra y con el tirapiedra David mató a Goliat en puro acto de fe. Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos y con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, ahí viene la flecha que hirió la autoestima de Saúl, que ya estaba en el suelo, ahí viene lo que a él lo terminó de finiquitar, porque no le creyó nunca a Dios, que fue hecho para ser rey. Entonces ellas cantaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desgarró este dicho. Y dijo, a David le dieron 10,000 y a mí solo 1,000. ¿No me falta más que me quite el reino? Manito, ya estaba perdido el reino, porque realmente con los tollos que él había hecho y las desobediencias que había hecho, ya Dios lo había sacado de su entorno y le había dicho a Samuel, me arrepiento, búscame otro rey que lo voy a quitar. Entonces, aquí encontramos el momento en que el afecto, las relaciones de David y Saúl termina. Y ya no se trataba solamente de un espíritu de depresión que él tenía y de aflicción sobre la otra persona, sino que también empieza a sentirse amenazado por esas personas y así empieza el cuadro de él a empeorar.
Muchas personas de estas que vemos en los trabajos, que los vemos a diariamente, que se andan escondiendo detrás de una falsa autoestima, muchas veces, como no conocen su real valor, sienten que cualquier persona les amenaza. Cualquier persona que está a su alrededor es una persona que puede atentar contra su seguridad en el trabajo. Y son personas que realmente a veces hasta actúan de una manera como actuó Saúl, empiezan a perseguir personas y a tratar de hacerle mal a personas que quizás ni siquiera están pensando hacerle mal. Pero las personas que tienen esa baja autoestima ven enemigos por todas partes, ven competencia por todas partes. Sin embargo, las personas que tienen su estima bien puesta, esas personas no tienen que ver, no sienten que las otras personas están compitiendo con ellas. Entonces, a partir de este momento, Saúl siente la amenaza de David. Ya él ha sido avisado que que ya él salió de la gracia de Dios. Él empieza a sentirse celoso de David, pero David no es cualquier mijijí. David es el que mató al gigante y el que tiene el favor de Dios. Así que empezaron ahí a cesar esos amores entre Saúl y David y empezó una cruel persecución de Saúl contra David, tanto así que ese tipo desentendió su reino porque él se obsesionó porque tenía que matar a David, tenía que matarlo. Él desatendía su trabajo para ir en busca del enfoque que tenía de acabar con David, porque él entendía que David era el que le iba a quitar su reino, pero no era David que se lo estaba quitando, es que él con su desobediencia y con su falta de carácter dejó perder la unción y la bendición que tenía de ser el rey de Israel. Y así continuó realmente la historia de David y de Saúl hasta que Saúl él intentó varias veces matarlo. De hecho, en una cueva, David le perdonó la vida. Lo vio y lo honró, y él honró todavía que él era el rey. Y aunque ya el Señor lo había ungido, él le perdonó la vida a Saúl. Porque realmente David era un hombre, como dice la palabra de Dios, con un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y hasta que en una de esas batallas, Saúl, realmente él se quitó la vida porque él le dijo a su ayudante que le atravesara con su espada y al final él mismo se dejó caer sobre su propia espada y así murió. Esta historia de Saúl realmente nos deja ver cómo muchas veces esa baja autoestima, cuando nos aferramos a quienes somos y no trabajamos esas áreas débiles que tenemos, eso nos lleva por mal. Porque eso no se va a quitar de ahí. Hasta que tú no confrontes que tú eres una persona con una baja autoestima, hasta que tú no encuentres el porqué de tu baja autoestima, tú, si te aferras a tu trabajo, si te aferras a tu oficio, si te aferras a tu título, si te aferras a tu jerarquía, si te aferras a tu posición política, tú vas a ir de mal en peor. Y es bueno que hablemos de este tema hoy, día viernes, cuando pasado mañana en la República Dominicana tenemos elecciones, porque hay muchas de esas personas que son postulantes hoy para las elecciones del próximo domingo, hay muchas personas que lo que están buscando es hacerse gente, vamos a decirlo así, hacerse gente porque van a agarrar una posición que a partir de ese momento ellos entienden que van a ser gente. Eso es peligroso, porque cuando hay personas de baja autoestima en posiciones de poder, esa posición de poder lo que hace es daño. Esas personas no pueden bajo ningún concepto servir, porque no están claras ni siquiera de lo que les sirve a sí mismas. No están claras de lo que a ellos les hace mejor personas. Entonces, es necesario que toda persona que sienta esta baja autoestima pueda afrontarla y pueda confrontarla de manera que pueda llevar su estima a un nivel positivo, a un nivel saludable. Porque eso es lo que pasa, lo que le pasó a Saúl es lo que pasa cuando tú dejas encubierta esa baja autoestima bajo tu oficio o bajo tu poder en vez de confrontarla. Hablando de este tema político, a mí me encantaría compartirles otra lectura que hace referencia a ese síndrome de baja autoestima, ¿no? De cuando una persona se aferra a esa posición porque ni siquiera sabe quién es. No sabe ni quién es ni para qué sirve. No tiene una esencia, no reconoce su valor. Entonces, esas personas lo que hacen es de su vida una farsa. Y muchos llegan a obsesionarse con el poder. Sí, se aferran al poder, porque cuando sueltan el poder no son nadie, no saben quiénes son.
porque realmente han vivido toda su vida con una baja autoestima y en el proceso de aferrarse al poder cavan su propia tumba, como le pasó al rey Saúl. Y como le puede pasar a muchos de esos políticos que hoy están ahí, pero como puse ayer y compartí en algunas de mis historias de aquí de Instagram, esas trampas, esa forma tan injusta de gobernar un pueblo, eso no se va a quedar así. Eso tiene una justicia ya determinada y escrita. Y yo les quiero leer la historia de otro que no fue rey, aunque aquí dice rey, pero no fue rey, fue uno de los jueces. Antes de tener reyes en Israel, tenían jueces. Y este fue uno de los jueces de Israel, que fue hijo de un señor muy digno, que también sufría de baja autoestima. Sin embargo, a ese, el Señor le concedió la victoria porque él le trajo su baja autoestima, como Moisés hizo también. Moisés era un tipo también que tenía baja autoestima. Cuando Dios le dijo que fuera a sacar a la gente de Egipto, él le dijo, pero ¿cómo yo voy a hablar con el faraón si yo soy un tipo que soy tartamudo? Yo no sé hablar. ¿Cómo? No, yo no. El Señor le dijo, ve que yo te apoyo. Él le entregó su debilidad y el Señor lo guió durante todo el camino. Y Gedeón, que es el papá de este Abimelech, del que les voy a leer ahora, también cuando el Señor le pidió que peleara con los madianitas, él no se sentía capaz de hacerlo, pero en humildad él entregó su debilidad a Dios y Dios lo acompañó hasta hacer de su historia una historia que enaltecía realmente a Dios, que es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestras debilidades para Él glorificarse en nuestra vida. Entonces, le voy a leer la historia de Abimelech, porque aquí hay una metáfora interesante que hace Jotam, hermano de Abimelech, refiriéndose a lo que hizo su hermano. Abimelech, que era hijo de Gedeón, en los tiempos de los jueces, él mató a todos sus hermanos, porque él quería ser juez, y que él quería que le tocara a él, y él era hijo de una concubina que tenía Gedeón. Y dice aquí, Abimelech, hijo de Jeroboal o Gedeón, tuvo pretensiones de poder, fíjense, al reclamar ser rey. No había reyes todavía, pero él quería ser rey. Cuando el profeta Jotam, o sea, su hermano, se enteró, se dirigió a todo el clan tribal en confrontación con la alegoría de los árboles. Esto es una alegoría muy chula, escuchen. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo le respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Señores, los delirios de grandeza que tiene mucha gente. Y no se revisan por dentro, pero andan con delirios de grandeza. ¿Y cómo usted puede ser grande si usted ni siquiera sabe si es chiquito, si es mediano? Es más, usted siempre sabe que es chiquito y no sabe que puede avanzar y que puede crecer. Entonces, esta es interesante la alegoría de los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Esto es en el libro de Jueces, capítulo 9. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre nosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. 3 de estos árboles tenían sentido de identidad y de misión. Importante. Una persona con una baja autoestima que le cree al diablo que tiene esa baja autoestima y se queda ahí, nunca llega a tener un sentido de identidad y de misión. Conocían su naturaleza y sabían lo que podían ofrecer. El olivo quería honrar a Dios con su aceite y su unción. Para el olivo, el aceite y la unción eran más importantes que la posición de ser grande entre los árboles. La higuera no quería dejar de dar fruto y su dulzura eran más importantes que la posición. La vid solo quería alegrar primero a Dios y luego a los hombres. Para la vid, alegrar a otros
era más importante que la posición de ser grande entre los árboles. Señora, hay que estar claro, usted tiene que saber para lo que usted sirve. Eso es importante. Estos tres árboles buscaban función, no buscaban posición, no buscaban grandeza humana, ni títulos de poder o de dominio. Tenían su identidad en su llamado, en su asignación. Sabían lo que podían dar y lo que tenían que cumplir. La zarza, sin fruto, porque es un árbol que no da fruto, y tampoco da sombra, no tenía identidad propia. No conocía su capacidad natural. Ofreció sombra, que no podía dar, porque no la tenía, pero con la intimidación y el miedo quería ejercer una posición ilegítima que no le correspondía. Eso se está viviendo hoy en la República Dominicana, señores, en el proceso político que se está viviendo. Gente que ya no le corresponde, gente que no tiene que dar, nada que dar. Pero ¿cómo usted quiere ostentar una posición que realmente usted no puede llenar esa posición? Es increíble. Y eso está sucediendo el día de hoy. Entonces, dentro de sí misma, la zarza ofrecía más destrucción que construcción. No podía ser rey de los árboles, porque lo que le ofrecía era quemarlos a todos. Destrucción. Luego Jotam aplicó lo de la zarza a su hermano Abimelech. O sea, él les dio la alegoría de la zarza y luego directamente habló sobre las intenciones de su hermano Abimelech y tuvo que huir por haber dicho la verdad. Y el domingo que viene, en las votaciones, es un momento de verdad, donde usted tiene que aferrarse a sus valores, cuando usted vaya a votar por el que sea, que usted vaya a votar por las diferentes posiciones que están disponibles en en las elecciones presidenciales del próximo domingo. Y dice Jotam, ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jeroboal, o sea, con Gedeón el padre, y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarnos de la mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, porque el Abimelech mató a los otros hermanos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboal y con su casa, pues gocéis de Abimelech y él goza de vosotros. Y no fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Bir, y allí se estuvo por miedo de Abimelech su hermano. Señores, eso mismo tienen ustedes que pensar cuando vayan a votar. Si van a votar por alguien que es fuego lo que le va a traer después. Que las consecuencias de su voto, a quien ustedes le den su voto, lo que le traiga fuego a la República Dominicana, como la zarza, que queme. Si ya la condición no está la mejor, después de todo lo que ha pasado este año, esto es un tiempo para votar a conciencia. Señores, definitivamente, traten de pasarle un escáner al carácter de cada uno de esas personas que se están postulando y ver si hay un carácter realmente que puede sustentar las posiciones que ellos aspiran. Dice aquí un comentario interesantísimo que les quiero leer. Todo lo anterior nos enseña que las pretensiones humanas, los reconocimientos públicos, los títulos sociales son nada sin un verdadero compromiso de servicio y con una genuina actitud de humildad y con un carácter que pueda sustentar esa posición. Tener carisma sin carácter es una zarza que arde en fuego. Definitivamente, señores, la autoestima es necesaria para la formación de nuestro carácter. No podemos ocultarnos bajo una posición, bajo un oficio, bajo el poder y ocultar nuestra autoestima, porque eso simplemente hace que nuestro carácter se debilite cada vez más. No hay peor debilidad que una falsa fortaleza. Y sí, ¿se puede curar la autoestima baja? Por supuesto que sí. Dios tiene una respuesta para todas las aflicciones de nuestra alma. Y para el que se lo permite,
a Él hacer ese trabajo. Porque muchas veces, como dije hace un rato, nosotros no nos abrimos, no entregamos el mal. A veces no aceptamos, si estás viviendo de esta manera, en una falsa autoestima, ¿cómo vas a curarte si no la entregas? Si no te aclaras, si no entiendes que estás viviendo en una falsedad y que tu vida es una pantalla y es una mentira. El primer paso para sanarte de cualquier cosa es poder admitir que lo tienes. Malo es el orgullo, pero peor es una baja autoestima que se disfraza de fortaleza. Tenemos que tener una estima en un justo lugar, una estima justa, donde no nos estimemos por encima de los demás y donde no nos estimemos por debajo de los demás. La estima personal necesita ser sanada. Para sanar nuestra autoestima, tenemos que sanar nuestra alma. Porque como dije hace un rato, la mayoría de las veces la autoestima es una consecuencia de una herida del alma todavía más profunda. Para las personas que no lo han visto o que nunca han escuchado hablar de mi programa Nacer de Nuevo y Sanar el Alma, les invito a que vayan a mi página web en la sección de servicios y se suscriban a ese programa. Es un programa que busca ayudar a las personas que andan queriendo sanar su alma. Y hay muchas cosas de las que no hemos sanado y no nos damos ni siquiera cuenta. Falta de perdón, raíces de amargura, el rechazo. El rechazo es una de esas cosas que pudo haber pasado cuando éramos niños, pero también pudo haber pasado ya en la adultez. El rechazo muchas veces lleva a las personas a tener una baja autoestima. Y la culpabilidad muchas veces lleva a las personas a tener una baja autoestima. Hay muchas cosas, experiencias que hemos vivido que nos pueden llevar a tener una baja autoestima. Y de repente puede ser que por suerte o por bendición, porque los cristianos tenemos bendiciones, te cae una posición que tú intelectualmente puedes ejercer. Tienes los conocimientos necesarios para ejercerla, pero no tienes el carácter para llenar los zapatos de esa posición. Y entonces vas y comienzas a tener una vida actuada en una posición donde tú quieres aparentar que eres lo que no eres. Porque de hecho intelectualmente sabes lo que tienes que hacer, pero para dirigir, por ejemplo, un grupo de personas se necesita tener un carácter bien puesto. Yo conozco personas, yo he trabajado con personas que tienen ese problema de falsedad de autoestima. Y a veces son personas que ocasionan muchos daños. Ocasionan muchos daños porque no se sanan ellos y ellos quieren de alguna manera volcar el dolor que tienen dentro en otra persona. De hecho leí el otro día, no, en una película, escuchaba el otro día que una mujer que había maltratado a una que era su asistente, porque era déspota, un tipo de persona de estas, le dijo, la fue a buscar para que volviera a trabajar con ella y le dijo al final, lo que pasa es que yo lo que siento por dentro necesito que los otros también lo sientan y por eso yo te maltrato, para ver si yo, para que tú caigas en la misma desgracia que estoy yo. ¿Me entienden? Entonces, esa baja autoestima puede sanarse, definitivamente puede sanarse, pero para sanarse tienen que las personas estar abiertas a estar dispuestas a abrir esas heridas, porque muchas veces esas heridas la tienen archivada en el último rincón de su alma o del almacén, como le digo yo, que el alma es un almacén donde acumulamos toda la porquería que no nos sirve y que no nos ayuda. En vez de sanarla, la echamos a un rincón del almacén y eso empieza a pudrirse ahí. Y entonces, así, de repente, tenemos una posición de importancia y ya nos creemos que somos la posición. No somos la posición. No somos la posición, somos quienes somos, porque luego nos quitan la posición y entonces se nos mueve el suelo, se nos mueve el piso. Definitivamente, como les dije en el post en el que promovía este live, el hábito no hace al monje y el título no hace a la persona hace el título. Nosotros tenemos que ser capaces de crear una autoestima sana que refleje un carácter apropiado para cualquiera que sea el oficio que nosotros estemos llamados a hacer y el poder que caiga en nuestras manos. Porque cuando el poder cae en personas que tienen una falsa autoestima, hay papá y hay problemas. Y hay problemas. Son personas que luego están adictas al poder
porque sin el poder no son nadie. Y eso es lo que está pasando ahora mismo en la República Dominicana. Yo les exhorto a ustedes, mis hermanos y mis hermanas de la República Dominicana, a pasarle un escáner al carácter de las personas que ostentan presidir nuestro país y entrar en la Cámara de Diputados y Senadores y todo lo demás, porque realmente nosotros somos los que tenemos que defender nuestro país. Si no lo defendemos nosotros, ¿quién lo va a defender? Pues con esta historia termino este live del día de hoy, en el que quise contarles la historia del rey Saúl, ese rey peón que le llamo yo, porque realmente nunca dejó de ser un peón. Saúl no dejó de ser un peón con corona. Él no engrandeció su carácter. Cuando las personas reconocen que tienen una baja autoestima, tienen que trabajar en ella. Y una de las características de una estima saludable es el reconocimiento. Tú reconoces para todo lo que das, pero también reconoces para lo que no das, pero sin trauma y sin frustración y sin complejo. Tú reconoces tus virtudes y reconoces tus defectos. Eres una persona que se autoacepta. Una autoestima bien puesta tiene aceptación. Tú te aceptas tal y como eres, pero al mismo tiempo eres una persona que está dispuesta y deseosa de mejorar, de superarse, porque no es que diga, yo me acepto como soy, pero yo soy así, pero ese yo soy así no te sirve para nada. No, no me refiero a esa aceptación. Me refiero que si Dios te hizo con algunos defectos físicos, que si Dios te hizo con ciertas deficiencias, pero seguro que también te dio fortalezas. Enfócate en tus fortalezas. Entonces, a eso se llama reconocer y aceptar. No es rendirse, no. Porque una persona con una buena autoestima también se dedica a superarse. Las personas con una autoestima bien puesta son personas que tienen una autovaloración de su persona justa. Y eso es sumamente necesario, sobre todo para las personas que quieren ser emprendedores. Cuando tú quieres ser emprendedor, si tú no conoces tu valor, hay cierto problema, porque te va a costar muchísimo ponerle precio a tu producto y a tu servicio. Te va a costar mucho. ¿Por qué? Porque tú vas a empezar a pensar, ¿y quién me va a pagar por esto? ¿Quién me va a pagar a mí por esto? Y no vas a poder emprender, no vas a poder negociar, no vas a poder servir a otros con tus talentos y tus dones y ponerle el precio justo que tú te mereces por tu tiempo. Entonces, la autovaloración es signo de una buena autoestima. Y por último, las personas con una buena autoestima se hacen respetar. Respetan a los demás y se hacen respetar a sí mismos. O sea que es necesario que trabajemos en lo que sea que nos ha provocado una baja autoestima, que no la escondamos bajo una falsa autoestima, y que si hay una herida más profunda que nos ha provocado la baja autoestima, sanemos desde el alma esa herida. Para ello les recomiendo a los que no lo han hecho, a los que lo necesitan, a los que pudieran estarlo necesitando, que vayan a mi página web y que hagan el programa Nacer de Nuevo y Sanar el Alma. Es un programa netamente sustentado en la Biblia, que confronta muchas de esas heridas con las que podemos andar toda la vida queriéndolas tapar, y lo que hacen es que nos hacen más daño y no nos dejan avanzar, nos dejan estancadas. Así que con mucho amor me despido de este Bible Talk y espero que nos veamos el próximo viernes con un próximo tema. Que Dios me lo bendiga a todos.